Uchile TV presenta Las dos Constituciones. Hoy Natalia Morales nos hablará de derechos fundamentales. Presenta Blanca Levín. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Blanca Levín y hoy quiero invitarles a pensar un poco en el futuro de Chile desde este espacio virtual creado especialmente para las pantallas de Uchile TV. Es un espacio extraño, inventado, porque realmente no sabemos cómo será el Chile del futuro. Cómo será, por ejemplo, la naturaleza, cómo será la tecnología, la ciudad, cómo nos relacionaremos como sociedad. No tenemos el control sobre el futuro, pero en democracia sí podemos incidir en la construcción de la sociedad que soñamos. Y este 4 de septiembre tendremos como país la gran oportunidad de hacerlo al pronunciarnos sobre la Constitución que nos regirá en el futuro. Recordemos que la constitución de un país es, en términos generales, lo que determina el pacto político y social, es decir, cómo se organiza el Estado, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos y nuestras libertades. La opción rechazo, que mantendrá vigente la Constitución de 1980, que fue creada durante la dictadura cívico-militar, para reemplazar la que teníamos desde el año 1925. Su redacción y supervisión fue encargada a la Junta Militar de Gobierno y ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años. La más importante de ellas en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Sin embargo, 40 años después, en el año 2020, el 80% de la población aprobó la redacción de un nuevo texto. Para ello se escogió democráticamente a 155 convencionales, hombres y mujeres en partes iguales, que redactaron una nueva constitución que nos regirá en el futuro si es que gana la opción apruebo. Suena bastante simple, pero la verdad es que no lo es tanto, porque los textos de ambas constituciones son bastante complejos y técnicos. Para ello hemos invitado a distintas expertas y expertos que nos ayuden a compararlas para que usted y yo podamos comprender cuáles son las diferencias concretas que una u otra opción implican para el futuro de Chile. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre educación. La Constitución reconoce el derecho a la educación y establece que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos y de escoger el establecimiento de enseñanza. Otorga al Estado la obligación de promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores. Establece que la educación básica y la educación media son obligatorias. El Estado debe financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población y fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles. Se consagra la libertad de enseñanza, que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. El borrador de la nueva Constitución establece que todas las personas tienen derecho a la educación, la cual deberá orientarse hacia la calidad y será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. Existirá un sistema nacional de educación integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado, así como un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. Se garantiza la libertad de enseñanza, lo que comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Hablemos del derecho a la educación en Chile hoy. La actual Constitución consagra el derecho a la educación, definido como aquel proceso que se dirige al pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida. No menciona elementos como la calidad de la educación, aunque sí establece algunas obligaciones en relación con el acceso. En concreto, el Estado está obligado a promover la educación parvularia, es decir, incentivarla, proveer educación parvularia pero a partir de los 5 años, y garantizar el acceso gratuito a la educación básica y media, es decir, obligaciones parciales en relación con la educación parvularia y ninguna mención a la educación superior.
Además, la actual Constitución consagra el derecho preferente de los padres a elegir la educación a la que asistirán sus hijos y la libertad de enseñanza, es decir, la libertad de abrir y mantener establecimientos educacionales respetando los requisitos establecidos en la ley. ¿Qué cambios propone la nueva Constitución? La nueva Constitución amplía la regulación del derecho a la educación, estableciendo claramente cuáles son sus fines y principios. Además, establece dos elementos esenciales: el tipo de educación que debe proveerse, que debe ser de calidad, y el acceso, que debe ser universal. Analicemos ahora el elemento de la calidad. La nueva Constitución señala que la educación debe considerar la adquisición de conocimientos y capacidades, aportando así al desarrollo económico, tecnológico, científico y social del país. La educación también debe contribuir con el respeto de los derechos humanos y la construcción de la democracia. Así, la educación de calidad es la que cumple con estos fines. Por otra parte, la nueva Constitución dispone que el acceso a la educación debe ser universal, es decir, que el Estado debe brindar la posibilidad de que todas las personas se eduquen en todos los niveles, consagrando expresamente la educación parvularia, básica, media y superior. ¿Cómo se concretan estas obligaciones? La nueva Constitución ordena la creación de un Sistema Nacional de Educación, es decir, el conjunto de establecimientos e instituciones que proveerán educación en el país. La prioridad de este sistema es la creación de un sistema público de educación que concreta el acceso universal. También se permite la participación de establecimientos privados que deben someterse a la supervigilancia del Estado y respetar las normas que se definirán en la ley, y no pueden perseguir ninguna forma de lucro porque la nueva Constitución expresamente lo prohíbe. Finalmente, la nueva Constitución consagra también como derechos fundamentales la libertad de enseñanza y el derecho de madres, padres y tutores de elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Pero establece un límite: el respeto al interés superior y a la autonomía progresiva de niñas y niños y adolescentes. Rara vez nos dan espacios para opinar en la tele, pero acá, en las dos constituciones, te escuchamos. Se está terminando ya el proceso, pero la verdad no he leído la nueva Constitución como el borrador, pero pretendo hacerlo. Sí, o sea, sobre el proceso en sí me he estado informando periódicamente con medios independientes, con los mismos medios de la Constitución, para estar lo más informado posible sobre cómo va el proceso. Ahí de estudiar, no, nunca he estudiado. Estudio de donde está el alfabeto, no sé leer. Nunca he estudiado. A veces he estudiado con los niños chiquititos cuando estaba chico. Se le garanticen las cosas básicas a la gente, que aunque, bueno, todos sabemos que la gente se saca la mugre trabajando y no son capaces ni de pagarse lo más básico. No, en Chile existe un gran déficit cognitivo entre las personas. Eso significa que, a pesar de que se tratan de informar, no entienden lo que se está informando ni tampoco entienden lo que leen. Un 80% de los chilenos no entiende lo que lee y un 60 o 70% de los chilenos no entiende lo que se le dice. Así que, independiente de la forma en la cual se informen, lo más probable es que este no sea efectivo. En mi caso la educación, porque yo soy profe, entonces como que me interesa que se modifiquen ciertas cosas para que las condiciones laborales sobre todo sean mejores. Estamos todos mal, sin plata, sin nada en este país. Estamos mal porque todo por ahí anda gente luchando para arriba. Bueno, las pensiones ojalá que cambien, que es lo más importante. Bueno, y la salud y la educación también es importante para el país. Yo creo que como padre de familia siempre me va a importar la educación y la salud. Sí, creo que se informan, pero también hay mucha desinformación, porque recuerde que en nuestro país casi todos los medios son de la derecha. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre propiedad. Establece el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Reconoce que nadie puede ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional. Ante esto, el expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.
Por último, la toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización. Consagra que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. También establece que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Ante lo anterior, el propietario tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado, de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado, y siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y de la modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. Hablemos de propiedad. El derecho de propiedad busca resguardar que las personas puedan adquirir libremente bienes y mantenerlos sin intervención del Estado. Es decir, resguarda la propiedad privada. Como todos los derechos fundamentales, la propiedad no es un derecho absoluto, por lo tanto el Estado puede limitarlo en ciertos casos excepcionales. Considerando estos factores, no apreciamos mayores diferencias entre la regulación de la propiedad en la Constitución actual y en la nueva Constitución. Ambos textos consagran el derecho fundamental a la propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Esto quiere decir que las personas podrán adquirir tanto bienes materiales, como una casa o un auto, como bienes inmateriales, como el derecho que se desprende de un contrato. De la misma forma, ambas constituciones reconocen la función social de la propiedad, por lo que será lícito que el Estado la limite en ciertos casos. Habiendo establecido estas similitudes, analicemos ahora cuáles son las diferencias entre los dos textos. La actual Constitución excluye de la posibilidad de apropiación aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda, pero no detalla cuáles son estos bienes. Por el contrario, señala que bienes naturales, por ejemplo el agua, pueden generar derechos de propiedad. En este punto, la nueva Constitución establece un cambio. En coherencia con la consagración de los derechos de la naturaleza, no solamente reconoce la función social de la propiedad, sino también su función ecológica. Por lo tanto, permite al Estado limitarla cuando sea necesario para proteger a la naturaleza o a sus elementos. Además, se establecen como excepciones al derecho de propiedad aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas o que han sido declaradas inapropiables. Por ejemplo, el agua, los glaciares, los humedales, el aire, entre otros bienes. Estos bienes comunes naturales no pueden pertenecer a ninguna persona en particular. De lo anterior se desprende un cambio esencial, y es que el agua pasa a ser un bien inapropiable y un derecho fundamental en la nueva Constitución. ¿En qué consiste la expropiación en el nuevo texto? La expropiación es el ejemplo más intenso de limitación a la propiedad. Este consiste en la privación que hace el Estado de la propiedad que tiene una persona sobre un bien específico. La expropiación solo se puede verificar por razones de interés general y debe contemplar siempre el pago de una indemnización a la persona afectada. Protegiendo el derecho de propiedad, la nueva Constitución mantiene prácticamente los mismos requisitos que la Constitución actual, que son particularmente intensos. Siempre debe disponerse la medida de expropiación a través de una ley. Por lo tanto, esto quiere decir que no basta con que un gobierno decida ejecutar este tipo de medidas, sino que requiere además el apoyo del Congreso, que deberá verificar que concurra un interés general. El segundo requisito es el pago de una indemnización, protegiendo a las personas de sufrir daños injustificados en su patrimonio. Esta indemnización equivaldrá al pago del precio justo. En tercer lugar, las personas tienen derecho a controvertir tanto la decisión de expropiación como el monto de la indemnización ante los tribunales de justicia, añadiendo un tercer control a este tipo de medidas. Es decir, la nueva Constitución establece mecanismos de control efectivos para la expropiación, asegurando de que ésta sea excepcional, que se ajuste a la ley y que se resguarde plenamente el derecho de propiedad. La importancia de saber con precisión el significado de una palabra hace una gran diferencia. Les presentamos el Diccionario Constituyente. Diccionario Constituyente. La palabra de hoy es subsidiario, dicho de una acción o de una responsabilidad que suple a otra principal. A un Estado basado en el principio de subsidiariedad
no le corresponde absorber aquellas actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares, ya sea personalmente o agrupados en cuerpos intermedios. El Estado solo participa temporalmente en aquellos sectores económicos en los que los privados no pueden hacerlo por sus limitaciones o porque no les es rentable participar. Asimismo, el Estado debe abstenerse de intervenir en aquellas áreas en las que los individuos o grupos de la sociedad se basten por sí mismos. Por tanto, el Estado subsidiario se caracteriza por fomentar la participación privada en todas las esferas de la vida cotidiana: salud, educación, alimentación, vivienda. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre derechos laborales. Establece la libertad de trabajo y su protección y consagra que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Prohíbe la discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. No se permite la huelga para funcionarios del Estado ni de las municipalidades, tampoco para las personas que trabajen en corporaciones o empresas, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La propuesta constitucional consagra el derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a su desconexión digital, a la garantía de indemnidad y el derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente. Prohíbe cualquier discriminación que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal, así como el despido arbitrario. Se establece el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Esta última no aplica para integrantes de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad pública y puede ser limitada para atender servicios esenciales que pudieran afectar la vida, salud o seguridad de la población. Hablemos de derechos laborales en la Constitución vigente. Observando la actual formulación, no es posible hablar propiamente de la protección de un derecho al trabajo. Esto porque lo que se encuentra protegido en realidad es la libre elección del empleo solamente. En materia de libertad sindical también encontramos importantes déficits. El actual sistema desincentiva la sindicación, protege la negociación colectiva solo en el ámbito de la empresa y solo menciona el derecho a huelga para prohibirlo a los funcionarios públicos. Veamos ahora cuáles son los cambios que establece la nueva Constitución. El nuevo texto consagra un derecho al trabajo propiamente tal a partir del concepto de trabajo decente. Este trabajo es aquel que permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, que previene situaciones de esclavitud, explotación, discriminación y violencia y que considera la protección social y la participación. Adoptando esta perspectiva, la nueva Constitución constitucionaliza derechos propios del ámbito laboral, por ejemplo, el derecho a las condiciones justas y equitativas en el trabajo, el derecho al descanso, el derecho a una remuneración justa, el derecho a la misma remuneración por el mismo trabajo realizado y a la no discriminación en el empleo. Otro cambio es que la nueva Constitución incorpora la perspectiva de género en el ámbito del trabajo remunerado. Así, establece las siguientes garantías. Protege los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito del trabajo y establece el deber del Estado de generar políticas públicas que permitan la conciliación del trabajo con la vida familiar, social y el trabajo de cuidados. Además, la nueva Constitución reconoce el valor económico y social del trabajo no remunerado, es decir, del trabajo doméstico y de cuidados, estableciendo que el Estado debe avanzar hacia la corresponsabilidad social en esta materia. Un último cambio se da en materia de libertad sindical con la consagración de 3 derechos complementarios: el derecho a la sindicación, a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. En consecuencia con estos derechos, las personas trabajadoras podrán crear sindicatos, afiliarse y desafiliarse de ellos libremente, ejercer su derecho a la negociación colectiva en el ámbito de la empresa, pero también a nivel territorial, sectorial y ramal,
Y por último, ejercer plenamente su derecho a la huelga, sin importar si se trata de trabajadores que trabajan en el sector público o privado. Todas las constituciones tienen particularidades que nos invitan a reflexionar sobre nuestro proceso. Acá, trivias magnas. La Constitución de los Estados Unidos tiene 4.440 palabras. Ratificada en 1791, es la más antigua y está entre las más breves vigentes en el mundo y fue firmada por 39 personas. Dentro de los constituyentes que firmaron la Constitución de Estados Unidos, el más anciano era Benjamin Franklin, de 81 años. Al momento de estampar su rúbrica, estaba tan débil que necesitó ayuda para firmar la Carta Magna. Según se cuenta, lo hizo con lágrimas que le corrían por el rostro. La Constitución de Colombia de 1886 duró 105 años y por mucho tiempo fue la segunda más antigua del continente, después de la de Estados Unidos. En 1991 fue reemplazada por la Carta Fundamental que rige a ese país hasta la actualidad. Hay que tener presente que la Constitución es solo el comienzo. Aquí se establece el deber general del Estado para hacerse cargo de estos temas, pues será el Poder Legislativo el encargado de asegurar y proteger estos derechos mediante la creación de leyes. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en las dos constituciones de Uchile TV. No olvidemos que el 4 de septiembre el voto será obligatorio y todos y todas debemos ir en conjunto y decidir cómo será el futuro de Chile. ¿El futuro de Chile a dónde está? 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 En ese mar que tranquilo